Buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Grand Theft Auto 5 en el que os voy a enseñar novedades sobre la investigación del mural del Monte Chiliad. Hace muy poco se ha conseguido realizar un descubrimiento muy interesante que llega más de 2 años después de ver por primera vez el mural y conocer el misterio del juego. Pero antes de que comience el vídeo me gustaría pediros que no os olvidéis de darle like si os gusta. Sin nada más que añadir, ¡comenzamos! En septiembre de 2013 empezábamos a jugar por primera vez al título más ambicioso de Rockstar, del que todos habíamos seguido los trailers, las imágenes promocionales y más material con mucha intriga, deseando que llegara el momento de poder coger el mando y explorar el nuevo mapa y los nuevos personajes. El juego esconde muchos easter eggs y misterios, la mayoría se descubrieron en los primeros meses e incluso en 2014 se fueron encontrando muchos otros, pero poco a poco se ha ido reduciendo el ritmo de descubrimientos, aunque desde luego que los que se descubran ahora, al ser los más difíciles, también son los mejores. Pero dentro de todos ellos, el más importante de todos, uno que tiene a mucha gente realmente obsesionada e increíblemente intrigada, es ni más ni menos que el que lleva ahí desde el primer día, en el sitio más alto del mapa y quizá el sitio más característico, el mural del Monte Chiliad. Desde que se vio por primera vez, una cantidad enorme de teorías intentan dar explicación a su significado. Lo que llama la atención de él son sus glifos mayores, que hasta ahora siempre se ha pensado que eran un ovni, un huevo roto y lo que parecería ser un hombre con un jetpack a la espalda, un jetpack similar al que hubo por ejemplo en GTA San Andreas, y gracias a esto siempre se ha especulado que la recompensa final sería una nueva versión del jetpack. En el mural también hay más cosas que nos hacen fijarnos, como el ojo mayor situado arriba o las X enmarcadas en cuadrados. También se ha hablado mucho de ellas, qué significa cada una y qué son las líneas que las unen sin una aparente lógica, habiendo líneas que llevan otras X, líneas que no llevan a ninguna parte y líneas que llevan otras líneas. Lo cierto es que siempre se ha planteado que el mural no tenga solución, pero es algo que no encajaría con la forma de trabajar de Rockstar, en donde todo está ahí por alguna razón. De hecho, algo que motiva a la gente a seguir investigando son las palabras del director de arte de GTA V, en las que decía que algunos secretos del juego estaban tan escondidos que era muy probable que no se descubrieran jamás. Y hay ejemplos claros de que hay cosas así, como por ejemplo el huevo alien de los archivos que nunca se ha descubierto, o el peyote del Bigfoot, que se encontró mucho tiempo después de la salida del juego. Sin embargo, en esta semana se ha descubierto algo mucho más importante. Quizá estemos ante el avance más grande en la solución del mural del Monte Chiliad, y es que deberíamos hacer caso al avance hecho por el conocido investigador Wispy Wolf, quien a partir de innumerables relaciones ha conseguido hallar la primera X del mural. Hay cosas que es posible que hayamos pasado por alto en el pasado. Una de ellas podría ser la traducción de la frase que dijo el director de arte, quien mencionaba que había secretos demasiado escondidos. Pero aunque se ha traducido y se ha interpretado como escondido, la palabra original era obscure, que también puede significar oscuros. Y algo oscuro son las sombras, que es precisamente donde podemos encontrar esta nueva X, enmarcada en su cuadrado, parcialmente degradada, tal y como se representa en el mural del Monte Chiliad. A partir de esto también hay que fijarse en el ojo mayor, que parece desprender luz, o eso podría significar los rayos que salen de él, y esos rayos darían sombra a las X, y esa sería la forma de encontrarlos, buscando las sombras. No solo eso, sino que esta X se encuentra en el campo eólico, al lado de los generadores de corriente, cosa que también vemos representada en el mural en forma de rayos a los lados de las X. Todo parecería coincidir y hacernos saber que en efecto esta es la primera X real encontrada en el mapa, y el descubrimiento habría venido más de 2 años después. No se podría ver en los archivos ya que no es más que una sombra, y la única forma de encontrarlo sería viéndola directamente desde arriba y en condiciones de luz que facilitaran la visibilidad. Después de conocer todo esto, es posible que estemos ante la primera X, pero no podremos estar seguros de ello hasta que encontremos una segunda con las mismas condiciones, por lo que desde aquí me gustaría pediros ayuda. Cualquier cosa que encontréis relacionada podría ayudar mucho a seguir encontrando X. Entre todos podemos abarcar todo el mapa y saber si en verdad estamos ante el camino real para la solución del mural del Monte Chiliad. Sin más, yo espero que os haya gustado, no os olvidéis de dejar vuestro comentario y un saludo y hasta la próxima. Adiós.